nuestra sesión de crítica, de análisis con Herminio Trigo. Herminio, hoy vamos a hablar, decíamos, de dos títulos entre los cuales tú has trazado una relación, ¿no? Vamos a establecer un paralelismo entre Tesis sobre un homicidio y Tipos legales. Bueno, son dos películas que yo he ido a verlas por los actores, porque en el panorama de la cartelera pues me atraían esos dos actores sobremanera, ¿no? Tanto Al Pacino en una de ellas como Ricardo Darín en la otra. Entonces, yo soy que ante una cartelera que no ofrece así muchas obras interesantes, pues hay que seleccionar. Seleccioné una con garantía, es decir, voy a ver dos películas que aunque sean malas, yo sé que las interpretaciones van a ser importantes, son dos buenos actores, y ahí que fui a ver las dos películas. Entonces, por empezar por la Argentina, por Ricardo Darín, Tesis sobre un homicidio, ambas películas tienen un problema que yo creo que es consecuencia también del mismo éxito de los actores. Si hay películas o productores o directores que quieren trabajar con un actor, primero porque se escudan en él, un actor o una actriz de mucho prestigio. Son una garantía, además. Es una garantía a la hora de la taquilla y de la cartelera, es importante, ¿no? Y luego también, pues, garantiza que al menos hay una buena interpretación. Pero el problema radica en que el director tiene que saber trabajar con ese actor y tiene que saber sus registros y tiene no dejarlo que haga lo que quiera, sino ahormarlo, dirigirlo, en definitiva, para que los personajes que interprete pues son los personajes con la mayor fuerza posible, sacando el máximo de la expresión artística del actor, ¿no? Eso lo hizo Ricardo Darín, llegó a ser un gran actor, precisamente de la mano de un gran director, que es Juan José Campanella. Entonces, la década pasada, del 2000 o 2010, pues hizo ni más ni menos que Mi mamá la misma lluvia, Luna de Avellaneda, El hijo de la novia, Fantásticas todas, El secreto de sus ojos. Son 4 películas hechas por Ricardo Darín, dirigido por Campanella. Y en esas 4 películas Ricardo Darín es un personaje increíble, es un actor donde tiene todos los registros. Después haría otra cosa como Carancho, ¿no?, Contrapiello, posterior, que también hace un papel magnífico, pero estas 4 películas son las que lanzan a Darín como actor. Y naturalmente ese prestigio como actor y esos registros que tiene Darín, que son muy buenos, y además esa interpretación, ese personaje, que él le va muy bien un papel, este tipo de papeles, bueno, pues de personajes un poco ambiguos, un personaje con problemas internos, eso lo hace muy bien Ricardo Darín. Y aún así muy prismático, porque a ese tipo corriente que él a veces interpreta, pues se le puede combinar con el personaje de Nueve Reinas, ¿no?, que no tiene nada que ver y que es igualmente creíble. Vaya. Ahí fue su lanzamiento, ¿no?, con la película de Bielinski, Nueve Reinas, donde, bueno, es un delincuente, es un raterillo de poca monta, un timador, ¿no? Pero esos personajes que da muy bien, y porque Ricardo Darín da muy bien en la cámara. Sí, sí. Entonces, en esta película que estamos analizando, que es la de Tesis sobre un homicidio, tiene, en mi punto de vista, de principio, en la publicidad, tiene publicidad engañosa. Primero, porque se anuncia que es la película de los productores de El secreto de sus ojos. Sí, intentan ligarla hacia una película de éxito, con un Oscar además, ¿no? Esto es algo muy habitual y además efectivamente no nos dice nada, ¿no? Pero en segundo lugar ocultan al director, porque el director no vende nada. Además creo que no va a poder vender mucho más. Y el tercer lugar se apoyan mucho en Ricardo Darín como protagonista, es decir, Ricardo Darín es un gancho para el público. Yo entro en el gancho ese por ver a Ricardo Darín. Entonces, esas 3 cosas pues hacen de la película que la gente vayamos a ver, creemos que vamos a ver una película que tiene que ver con El secreto de sus ojos y que, como trabaja Ricardo Darín, pues es una garantía. Bien, lo que pasa en esta película es que, bueno, pues eso llama a engaño. Esta película no tiene para nada, ni tiene nada que ver con El secreto de sus ojos. La comparación con ella es imposible, no se puede comparar, porque además aquella película de Campanella, que es un director. El director de esta película
que es Hernán Godfrey, que no ha hecho nada, ha hecho una película antes, me parece. Sí, ¿no? bueno, sí se ha dicho desde luego que es mejor director de actores que cineasta, eso ya sí. Yo no lo he visto para nada, y entonces nada, no conozco nada como director de este señor, no sé quién es. Y esta es la primera película que veo. Entonces, es tan ostensible que Ricardo Darín es el gancho, que está permanentemente puesto en cuadro, o sea, en la pantalla está permanentemente Ricardo Darín. Y además, la planificación que tienen estas películas, a base de primeros planos y primerísimos planos. Sí, de hecho se dice que abusa bastante, ¿no?, de este recurso. Saca a veces media cara del personaje. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues los primeros planos, si la cámara es una máquina, es una pluma tipográfica, ¿no? Si claro. Eso se escribe, sirve para escribir, para contar cosas. Pero yo cuando veo un plano digo, ¿qué quiere decir este plano? ¿No? Porque pregunto enseguida qué quiere decir. Naturalmente, bueno, pues resulta que, bueno, pues un plano gratuito, ¿no? Entonces, esta obsesión porque Ricardo Darín siga siempre en la pantalla, pues tiene como resultado que llega un momento en que, bueno, Ricardo Darín hace lo que puede, porque es un hombre que trabaja muy bien, pero cuando tú mantienes a Ricardo Darín en plano, pensando y fumando un cigarrillo, lo tienes un buen rato, pues es un momento que te aburres, ¿no? Porque tampoco Ricardo Darín puede hacer más cosas, porque se supone que está reflexionando. Y claro, una reflexión, pues es un interior, entonces, quieto con un cigarro, pensando y tal, y con una musiquita de fondo y plano mantenido mucho rato, pues aburre, que es lo que tiene esta película. Esta película, que se supone que es una película de intriga, pues que una película de intriga aburra, a mí me aburrió, pues es un delito bastante grave, ¿no? Es un delito mayor, ¿no?, que el crimen de la película, ¿no? Que es un delito mayor todavía, ¿no?, todavía que el crimen mayor. que se Entonces, esta película tiene en su favor que tiene unos diálogos bastante interesantes, parte de ellos. Sobre todo lo que son relativos a la justicia, a un debate sobre conceptos judiciales, la justicia y la legalidad, ¿no? Ahí hay un debate, porque la película se basa, el argumento es que Ricardo Darín es un profesor de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, que imparte un posgrado. Y entonces cuando está pues, con los alumnos en el posgrado, pues ocurre un asesinato en la calle, en la puerta de la facultad. A partir de ahí, bueno, pues Ricardo Darín, este profesor, pues, intenta, como profesor de Derecho, además muy prestigioso, pues intenta averiguar qué ha pasado allí, ¿no? Y él sospecha que un alumno, bastante inteligente, pues le ha tenido una trampa, ha sido el alumno, y ha sido un reto para que él descubra al asesino, ¿no? Esta obsesión que tiene Ricardo Darín, pues le lleva, bueno, a destrozar su vida prácticamente. Bueno, ese es un poco, digo, los temas de la película, donde, bueno, en el transcurso de ella, pues estamos viendo cómo la intriga, los avances, las pruebas que hay, las que no son pruebas, en fin, la policía, la intervención, todas esas cosas, pues te despierta debe despertar un cierto interés, ¿no? Pero esta película no se puede hacer de esa manera, incluso cuando se distorsiona lo que parece que los sueños, o se distorsiona con imágenes que marean, ¿no? Marean las imágenes distorsionadas, con un color sepia, absolutamente raras, lleva un rato y bueno, pues no ves nada, entonces, bueno, ¿qué está ocurriendo, no? Es decir, una película mal hecha, que debería ser un potencial importante, porque tiene un guión, una historia bastante buena, y que para rematarla, pues tiene un final a lo instinto básico. Entonces, si quien recuerde la película, el instinto básico, el final, bueno, pues esta, pues prácticamente igual. Eso que llaman algunos, que yo odio mucho, eso de final abierto, ¿no? Pues mire usted, ciérremelo usted, porque más que nada, encima que he estado aquí viendo todas estas cosas, me deja usted un final abierto, pues eso no es... Sí, de hecho, Mirito Torreiro, para Fotogramas, lo definía como un thriller intelectual, ponía en valor, destacaba como más reseñable en el sentido positivo, en el aspecto positivo, el duelo interpretativo, sobre todo la figura de Ricardo Darín, pero sí que es verdad que apuntaba como a lo más negativo de la película, lo peor el final, ¿no?, precisamente, aunque esto tendríamos que compararlo y cotejarlo también con la novela de Diego Paskovsky, que es en la que está basada la película. Sí, sin duda, sí, pero cuando uno elige una novela para hacer una película, él sabe lo que va a hacer. Claro. Y entonces se supone que estará conforme con el contenido de la novela y que le gusta.
y que ve en esa novela una película. Y también se puede dar un giro en un momento dado, incluso. También puede hacer lo que, vamos, una versión, claro, la que se quiera. Ya esto digo que es el debate siempre hemos tenido entre novela y cine, ¿no? Sí. Entonces, es verdad, el final de la película pues es un final que al final eso no sabes muy bien de qué va esto, ¿no? De esto de qué iba. Era una obsesión enfermiza de este hombre. Era verdad lo que estaba pensando, es decir, que estas dudas que se suelen resolver, pues bueno, de alguna manera en el transcurso de una novela, de una película, aquí se queda pues absolutamente en el aire. Bueno, sales de la película pues diciendo, bueno, bien, he pasado un ratillo, podría haber sido mucho mejor, bueno, pero en fin, he bostezado un par de veces, cosa que en una película de intriga no debería ocurrir. Entonces, del guión de Patricio Vega tampoco podemos... Bueno, yo creo que la película está mal hecha, a mi punto de vista está mal hecha. La historia es una historia potente, una historia que tiene mucho interés. Y yo estoy convencido de que los productores de El secreto de sus ojos, pues vieron en esta novela una posibilidad de continuar, porque en El secreto de sus ojos había un crimen y un amateur que se lanza, que es Ricardo Darín, que se lanza y que se preocupa por ese asesinato. Y aquí hay un crimen y un amateur, Ricardo Darín, que también se interesa por el asesinato. Así hay una serie de similitudes con aquello, no más, bueno, ahí termina el paralelismo, ni más. Entonces, pero bueno, esas ideas, que yo creo que los productores cuando vieron la novela, dijeron, pues esto es El secreto de sus ojos B, hagamos una parte y cogemos a Ricardo Darín, pero se equivocaron el director. Entonces la historia esa, estoy convencido de que quizás en manos de otro director hubiera sido una historia diferente, porque digo, tiene muchas potencialidades esa película para interesar. De hecho, pese a esos fallos que hay de planificación y de dirección, la película pues a ratos es interesante. Bueno, a ratos interesante. Otros críticos como Sergio Pinilla, desde Cinemanía, le reprochaban la carencia de un metraje consecuente en cuanto a la extensión y también un inadecuado crescendo dramático. No sé tú qué opinas de esto, si además de ese final abierto no convencerte, crees que está mal construido esa ascendencia, digamos, hacia el clímax. Sí, la película está un poco desordenada en todo esto, ¿no? Yo capté un cierto desorden, porque es un proceso progresivo. Todos estos procesos que se producen en las investigaciones, películas de investigaciones, pues empieza por un detalle y después se va complicando, se va ampliando, por lo tanto la intensidad dramática tendría que ir en aumento en razón de las circunstancias que van apareciendo nuevas o que va investigando el protagonista nuevo, ¿no? Entonces todo eso debería de ir alcanzando un final que sea realmente acorde con la tensión que se pretende trasladar al espectador en el transcurso de la narrativa que se está haciendo de la historia. Bueno, el final, ya digo, se queda un poco en el aire, porque hay saltos narrativos, saltos más que narrativos, saltos de expresión. Es decir, hay de una sospecha pasar a una certeza, pues eso es un proceso. Aquí se hace casi a continuación, con lo cual no sabes por qué este hombre, claro, al final este hombre está que perdió la razón, ¿no? Por este tema, porque ese proceso que debe ser gradual, se produce en un momento determinado un corte y este individuo pues se vuelve como loco, ¿no? Entonces, porque ya es obsesivo con el tema este. Es verdad que antes ha habido elementos que ha ido calentando este final, pero sin convencer. Una película que no convence, que al espectador no le convence, pues sale diciendo, está mal, esto le falta algo, ¿no? No me convence esta historia. Yo veía, por ejemplo, esta película de intriga, que bueno, volvemos al maestro, a Hitchcock, ¿no? O a Brian De Palma, por ejemplo, por no irnos al clásico. Y no a Brian De Palma, cuando tú sales de las películas de Brian De Palma, de intriga, sales tocado, porque te ha convencido, sales convencido de aquello. Esta no convence. Y eso es malo en una película, que no convenza. Entonces, esto es lo que yo veo de esta película, que realmente debería de ser y tener mejor aprovechamiento de Ricardo Darín. Yo creo que hay una cosa aquí con este tema, que también ocurre después, con la que comentaremos a continuación, y es que
cuando un actor llega o una actriz llega a la cumbre, después de El secreto de sus ojos, que ganó cuando la película al Oscar, ¿no? Y que tuvo una dimensión absolutamente pues, mundial, ¿no? La película, de la mano de Campanella, pues el caché de los actores y de las actrices sube mucho cuando consiga un premio, ¿no? Entonces aquí los actores y actrices responsables pues eligen sus guiones para no hacer una cosa que no sea que perjudique su carrera, ¿no? Sí. Esta película es una trampa porque es una película para Ricardo Darín, pensada para Ricardo Darín, protagonizada casi exclusivamente por Ricardo Darín. Y si a Ricardo Darín le dan el papel, le dicen, léete este guión y mírate esto, pues Ricardo Darín dice, pues si ese soy yo, si yo estoy en todo el rato en la película, aquí me luzco yo. Claro, y es una película para lucirse, si hubiera habido alguien que hubiera dirigido bien esa actuación, ¿no? Viene aquel dicho castellano antiguo, ¿no? Dedicado al Cid Campeador. Dios que buen vasallo, ¿no? Si hubiese buen señor, ¿no? Entonces, qué buen actor si hubiera habido un buen director. A pesar de eso, a pesar de todo esto, Ricardo Darín tiene cualidades más que suficientes como para tirar del personaje. Pero estoy absolutamente convencido que en otro contexto Ricardo Darín se sale de ese personaje. Y aquí no se sale. Cumple efectivamente con el papel, porque tiene varias facetas y las resuelve muy bien, porque es un buen actor. Pero es una pena de desperdicio de talento. Bueno, y a pesar del desperdicio, sí que has tenido tú mucho acierto a la hora de elegir, ¿verdad?, los films a ver esta semana. Es una garantía. Porque por un lado es esa garantía que decíamos, esa calidad interpretativa siempre impecable, Ricardo Darín, y por otro lado pues te ha permitido conectar Tesis sobre un homicidio con ese encuentro entre tres veteranos de guerra, casi podríamos decir, Alan Arkin, Al Pacino y Christopher Walken en Tipos Legales. Sí, más o menos también fui a verla por Tipos Legales. Yo sobre este tipo de películas tengo siempre un cierto reparo, ¿no? Sé que voy a ver unas grandes interpretaciones, es una garantía, los tres son una garantía, pero a veces es penoso porque se está dando últimamente estas películas que interpretan actores ya muy veteranos. Este regreso, ¿no? De regreso, efectivamente. Bueno, pues siempre no tenía problema, por ejemplo, por poner un referente, Jack Lemmon y Walter Matthau, no tenían problema en volver a ser los dos viejos gruñones, después de haber hecho juntos comedias impresionantes, ¿no? Como Primera Plana o como Bandeja de Plata, en fin, aquellas películas que hicieron la pareja, que hicieron famosas. Volver después como dos viejos gruñones, bueno, es una parodia de una parodia, entonces de una comedia, entonces eso no tiene mucho problema. El problema es cuando actores que han sido serios, pues vuelven otra vez y vuelven intentando ser serios. Entonces muchas veces, no es este caso que estoy hablando, pero muchas veces resulta patético. Sí, porque en este caso se ha apostado más bien por la autoparodia, ¿no? Exactamente, es una autoparodia, es una comedia. Así cuando se hace este tipo de cosas, se hace desde la parodia. Bueno, Los Mercenarios, por ejemplo, que hace poco vimos, pues bueno, pues Sylvester Stallone ¿y quién está? Pues Schwarzenegger, Bruce Willis, en fin, todo, Michael Rourke, ¿no? Es decir, estos personajes vuelven otra vez, pues vuelven ya en clave de parodia, de comedia. Tipos Legales, sin llegar a ser exactamente una parodia claramente, pues es una película que sí tiene muchos tics de esos tres personajes, fundamentalmente de Al Pacino, ¿no? Al Pacino, que hemos visto, pues bueno, hemos visto personajes que han pasado la historia del cine. No vamos a descubrir ahora Al Pacino, pero todos recordamos cuando queremos Al Pacino de Michael Corleone, ¿no? O recordamos el Tony Montana, ¿no? Del personaje del Precio del Poder de Brian De Palma, un personaje que pasa la historia del cine, ¿no? O Carlito Brigante, por ejemplo, ¿no? Atrapado por su pasado, no sé, Orriero, Donnie Brasco, sí, son personajes todos los personajes que hace Al Pacino son personajes que te quedas con ellos, y son personajes que marcan la historia del cine, ¿no? Y siempre se ha hecho películas pues en el mundo de la delincuencia, de la mafia,
pues, o un pequeño delincuente, o un gran delincuente, como en Michael Corleone, o policía, como en Serpico, ¿no? Serpico, o Tarde de Perros, en fin. Son películas donde Al Pacino ha definido unos personajes claramente, digamos, muy claros, ¿no? Muy definidos por él. Entonces, cuando queremos hablar de un mafioso de poca monta, nos acordamos de Al Pacino, nos acordamos de Atrapada por su pasado. Si queremos ver un personaje, un delincuente famoso, pues nos acordamos de Tony Montana. Es decir, son personajes que él ha definido ya. Aunque curiosamente el Oscar se lo dan por Esencia de mujer, o sea que es una paradoja, pero que también demuestra cómo ese coronel ciego, en Esencia de mujer, tiene esos registros y esa forma volcánica de interpretar. Y eso que tenía Vittorio Gassman, ¿no? Como precedente, como referente anterior, pero sin embargo hay una cualidad en esa película, como también hay a partir de ahí en todas las películas que hace Al Pacino, en esta que estamos hablando es un ejemplo también de ello. Sí. Un personaje volcánico, un personaje que te recuerda al Tony Montana. Ese personaje extrovertido, impulsivo, nervioso, que no para de hablar, que no para de expresarse, que no para de tener ideas, algunas de ellas disparatadas. Sí. Ese personaje que se define en el Tony Montana, pues aquí en esta película hay una especie como de recuerdo de ese personaje. No es el personaje serio de Serpico, no es el personaje serio de Corleone, no es el personaje ese que es introvertido, no. Al Pacino aquí es un personaje que quiere hacer un homenaje a sus personajes de gángster, de mafioso, pero de mafioso loco. Y aportando esa vuelta, digamos, a lo cómico, la crítica de Cinemanía, Marilo García, sentenciaba con a la vejez parodias, y decía que la película pivotaba un poco quizá entre la sorpresa y la vergüenza ajena. No sé yo tú en qué punto te sitúas como espectador. ¿Te parece que es digamos, un gesto honrado, una comicidad honrada, o llega demasiado lejos? No, a mí la película me entretuvo bastante, sí, y a veces me divirtió. Bueno, no es que sea una película para nada, es una gran película. De hecho, el director de esa película, que se llama Fisher Stevens, ¿no? Fisher Stevens, más conocido por haber sido pareja de Michelle Pfeiffer, ¿no? Más que otra sí, bueno, cosa. También ganó un Oscar como productor en 2010 por el documental The Cove, pero claro, no es conocido. Hablamos de producción y además hablamos de otro contexto totalmente distinto. Es su primera película, entonces, bueno, pues tiene oficio, se ve que sabe de cine. No ha hecho una gran película, porque el tema no daba para mucho. Claro. El tema iba de lo que iba, de coger a tres viejos carrozas. Al Pacino iba a salir de la cárcel después de estar 28 años dentro de la cárcel, purgando los pecados de los otros dos compañeros. Pues lo recibe Christopher Walken en la entrada, y hay una frase además muy bonita, muy curiosa, que le dice Christopher Walken, le dice Al Pacino a Christopher Walken, le dice, ha salido de la cárcel, le dice: "Estás hecho una mierda". Y Christopher Walken le responde: "¿Y tú más?". Entonces, bueno, ahí esa frase está definiendo, la primera frase que se usa entre los dos, está definiendo lo que es su relación, una relación íntima y de amistad, pero a la vez de bronca, ¿no? Entonces, después se une más tarde Alan Arkin, que hace de, bueno, pues papel muy a lo pequeño, muy Sunshine, o sea, un papel así parecido, ¿no? De abuelo mayor que sale de la residencia y para correrse una noche de juerga con los otros dos, ¿no? La película, digo, tiene el interés de ver las interpretaciones. Christopher Walken hace el papel de siempre, hace ese papel taciturno, ese papel de preocupación, porque él tiene un problema muy serio que tiene que resolver esa noche, sí, y está cogido entre la espada y la pared y tiene que resolverlo. Entonces esa preocupación la traslada muy bien, bueno, un actor, ¿no? Y la traslada muy bien en la película. El desenfado absolutamente enloquecido de Al Pacino. Y bueno, Al Pacino, que es un personaje, o sea, un actor que a mí, bueno, pues ha hecho de todo. Incluso para no encasillarse en papeles, se pasó a Shakespeare, hizo Looking for Richard, o El Mercader de Venecia, ¿no? Sí.
Sí, para demostrar que él no era un mafioso ni un policía, sino también interpretar nada menos que a Shakespeare, ¿no? En esos dos personajes. Más el Mercader de Venecia lo clava, ¿no? Ese actor que al final, desde el año 2000 y pico, 2000 más o menos para acá, ha ido penosamente arrastrándose en papeles que a veces yo le he visto casi todas, ¿no? Y a veces yo salía con un poco de vergüenza de que Al Pacino hubiera hecho esa película, ¿no? Películas penosas, con papeles absolutamente que no dicen nada, y que él se prestaba a eso. Entonces, yo tenía con Al Pacino esa deuda pendiente, se está equivocando, no está eligiendo mis papeles, te está dejando llevando cuesta abajo, no sé si por dinero, no sé por qué lo hacía, porque él tiene muchas cualidades como para no caer en eso, y él podría hacer otras cosas, tal vez porque al final de su vida ya ha hecho todo, y entonces va a coger dinero, lo que le den. Saben que los productores saben que poner Al Pacino en el cartel pues es una garantía de buen taquillaje, y él se presta a eso, y a mí eso un poco me desencanta de él, ¿no? Porque yo prefiero recordarlo a ese Al Pacino que vimos, por ejemplo, en El Dilema, la última gran película, a mi juicio, que hizo, ¿no? De Michael Mann. A mí me gusta verlo en esos personajes conflictivos, complicados, donde realmente él da todo lo que tiene como actor, y además que es mucho, y cómo consigue registros increíbles, ¿no? Y verlo ahora en este tipo de películas, pues, no sé, pasar por ellas, pasar con mucha elegancia, pasar con mucha categoría, pero pasar en definitiva, no creando nuevos personajes, no creando nuevas cosas, bueno, pues a mí me produce un cierto desencanto, ¿no? Esta película yo fui a ver Al Pacino, sabía lo que iba a ver, le he visto las últimas y sé que va en esa cuesta abajo de interpretativa, igual que lo está haciendo Robert De Niro, por ejemplo, ¿no? Una pena de actor como este que está haciendo absolutas barbaridades ya últimamente, ¿no? Bueno, entonces no podemos, o sea, no terminamos de recomendar como yo creo que sí. Apuesta segura ninguna de las dos. No, ninguna de las dos, pero son películas que no defraudan si uno va a ver lo que quiere ver. Como yo fui a ver a Ricardo Darín. Nos centramos en los actores. Y yo fui a ver Al Pacino, no defraudó. Más entretenida y más desenfadada la de tipos legales que la otra. La otra, porque la otra tiene la pretensión de ser eso, una intriga complicada o difícil o intelectual, y esta no, el de tipos legales va de lo que va. Tres viejos que vienen, se juntan y van a correr una huelga. Y no hay más, eso es. Y como la corren y como lo hacen, pues mira, se hace bien. Sí. Y pasa un rato divertido. Pues al hilo de esto que decías de la juerga, creo que Noel Ceballos para Fotogramas la definía de una forma muy chistosa y también muy acertada. Decía que era un resacón en Las Vegas por prescripción facultativa. Yo creo que se podría definir así muy bien, ¿no? Sobre todo por Alan Arkin, sobre todo para Alan Arkin, porque los otros dos no, están un poquito más sanos. Alan Arkin, que está muy tocado, el pobrecillo en la película está muy tocado. Sí, yo creo que sí, que eso es un divertimento que se pasa bien. Y bueno, aunque la película intenta, pero de forma muy suave, crear tensión, pues sabes que no va a pasar nada. O sea, aquí no va a pasar nada malo. Este no va a matar al otro, no es posible. O sea, aunque la tensión, digo, se intenta en el transcurso de la película crear tensión en torno a ese hecho que es el que se supone que gira toda la película, tú sabes que esta broma. O sea, que es una broma, ¿no? En cualquier caso, pues nos apuntamos estos dos títulos y, como siempre decimos, el ejercicio perfecto, ¿verdad? Poder ver esta sección, escuchar a Herminio, ver las películas y después volver a esta entrevista, porque ya sabéis que después de hoy las vais a encontrar en nuestro canal de YouTube, nos vais a encontrar en Facebook y podréis pues ir hasta todos los enlaces de todas las críticas de Herminio Trigo, y qué mejor que cuando uno ya ha visto la película, ¿verdad? Ya tiene el previo y ya tiene también el post, ya puede volver a ver esta entrevista, este análisis, y ver si más o menos estamos o no de acuerdo. En cualquier caso, pues lo mucho que nos aporta su crítica. Herminio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, te esperamos, ¿no?, la semana que viene. Un placer.